La Biblia siempre ha tenido sus opositores y siempre tendrá. Algunos de ellos han sido personas de renombre, han usado su posición en el mundo para lanzar cañonazos contra el cristianismo y contra la palabra de Dios. Han dicho cosas tales como, la religión es un fraude, pero se la debemos mantener por las masas. Cada vez que decimos que Dios es el autor de algún fenómeno, dijo otro, eso significa que somos ignorantes de cómo tal fenómeno fue causado solo por las fuerzas de la naturaleza. Otro dijo, Dios es una palabra no para expresar nuestras ideas, sino para la falta de ellas. Otro dijo, donde termina el conocimiento, empieza la religión. Otra persona más a nuestro día dijo, la Biblia y de la iglesia han sido los tropiezos más grandes que han estorbado la emancipación de las mujeres. Y finalmente otro dijo, el establecimiento del cristianismo frenó el desarrollo normal de las ciencias físicas por más de 1500 años. ¿Qué decir a esas críticas, a esas aseveraciones? La respuesta de Pedro es muy directa. Tenemos una palabra segura, una palabra verdadera. Tenemos una palabra que es confiable, la palabra en que podemos depender. Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a sencillo. Uno puede basar su vida en ella. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy fidedignos. En esta epístola, Pedro escribe a cristianos bajo prueba. Están sufriendo bajo el ataque de falsos maestros que tratan de desacreditar a la fe cristiana. Es lo mismo que tratan de hacer hoy, lo que siempre han tratado de hacer, tratando de desacreditar las escrituras. Pero aunque usted lo reconoce a los falsos maestros, resistir su ataque requiere una defensa de otro tipo. No es suficiente saber quiénes son. Tiene que defenderse contra lo que ellos dicen. Para poder sobrevivir el asalto de doctrina de demonios llevado por espíritus seductores a través de estos falsos maestros mentirosos e hipócritas, tenemos que tener conocimiento. Así Pedro está construyendo los muros de defensa, todos alrededor de conocimiento. Debemos saber lo que creemos. Debemos conocer nuestra condición espiritual. El primer muro vimos que es el conocimiento de nuestra salvación. El segundo es el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Falta uno más, pero tomemos uno a la vez. En el primer capítulo de Pedro, segunda de Pedro, Pedro puso el primer muro de defensa, el conocimiento de su salvación. Si no entiende su salvación, si no conoce el Evangelio, si no tiene seguridad de su salvación, usted es carne comida, presa fácil para los falsos maestros. Aquí en 1 de Pedro 1, de versículos 12 a 21, Pedro indica ahora el segundo muro de defensa, el de conocer a las Escrituras. Después de conocer su condición espiritual, conocer su salvación, saber que le pertenece a Dios, tiene que conocer su Biblia. Los muros de defensa están puestos cuando conozca su salvación y conozca sus Escrituras. En primer lugar, Pedro dice, no debemos nunca olvidar la palabra más segura. Versículos 11 a 15. Uno tiene que darse cuenta que a las personas se les olvida lo que se les ha dicho. Un estudio estadístico decía que la gente ha olvidado más del 90% de lo que había escuchado una hora antes, aún en la iglesia. Una hora después del sermón, la gente se había olvidado del 90% de lo que escucharon. Un alto por ciento de personas que van a la iglesia han olvidado de lo que se trata.
semana tras semana asisten a los cultos en un edificio especial y hacen la misma rutina de siempre, pero no dan ningún pensamiento a propósito de lo que hacen. Nosotros olvidamos, se nos olvida de lo que se trata nuestra fe. Se nos olvida por qué hacemos lo que hacemos. Se nos olvida lo que deberíamos ser. Necesitamos que nos recuerden. Mire lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan de Deuteronomio 6. Y yo soy Jehová, dijo. Yo soy uno y yo soy tu Dios. Y dijo más, no se olviden. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa. Y andando por el camino, y acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal entre tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, no se olviden. Deuteronomio 7:18. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Pero no siempre recordar. En Isaías 17:10, ahí está la condenación. Te olvidaste de Dios, de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Por qué tenemos tan gran memoria de lo que debemos olvidar? Y pierde la memoria de lo que no debemos nunca olvidar. Cristo aún dijo que debemos recordar. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Hechos 20:35. Recordar las palabras del Señor Jesús. Aún en el librito de Judas, en el versículo 17. Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en 2 de Pedro 3:1, amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Pedro dice, me urge recordarles estas cosas de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice en versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Primero, por esto, se refiere atrás al capítulo donde está hablando de la realidad de nuestra gran salvación y la bendición de la seguridad de nuestra salvación. Por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No quiero que se olviden tan grande que es nuestra salvación, para agradecer a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios y sacar ventaja de todos sus beneficios. Tampoco quiero que se olviden de qué tan maravilloso es tener la seguridad de salvación. Estoy siempre estaré listo para recordarles de esas cosas. Pero mire, también habla en futuro. No dejaré de recordarles. Tiempo futuro. Todos los que leen la carta en el futuro se darán cuenta de lo que Pedro siempre estará recordando estas cosas. Era dejar un legado. Dice, aunque vosotros la sepáis. Aunque siente que lo haya escuchado antes, quiero que lo escuche de nuevo, porque fortalece su mente subconsciente escucharlo de nuevo. Y usted necesita edificar un fundamento fuerte y fortificado. Entonces Pedro dice, me urge recordarles estas cosas. Les recordaré estas cosas de las Sagradas Escrituras porque es algo que todos necesitamos. Versículo 12, la segunda parte. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque vosotros lo sepáis. Aunque siente que lo haya escuchado antes, quiero que escuche. Porque fortalece. Y estés confirmado en la verdad presente. Sé que estas cosas han sido insertadas en su vida. Pero de todos modos, quisiera recordarles. No estoy cuestionando su salvación.
No cuestiona su fe ni su devoción a Cristo. Les recuerdo porque están justos en camino de la doctrina falsa que viene hacia ustedes. Usted necesita constante recordatorio para que no capitule al enemigo. La repetición construye los ladrillos del muro de defensa. Les recordaré toda la vida que me queda, dice Pedro. Versículo 13, la primera parte de 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debe abandonar el cuerpo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Es un llamado, dijo Pedro, de por vida. Para mí no hay jubilación. Seguiré recordando mientras esté con vida. Pero es para despertarles. Voy a despertarles de su pereza, de su indiferencia, de su apatía. Tengo que seguir despertándoles de lo más importante. Ninguna cantidad de conocimiento de su salvación, ninguna cantidad de firmeza en la verdad les aparta de la necesidad de ser recordado. Les recordaré porque el tiempo es breve. Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como es nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Mi muerte, dice Pedro, será rápido, no de una enfermedad lenta. No hay tiempo que perder, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Usted dice, ¿cuándo? ¿Cuándo lo dijo eso? En Juan 21, versículos 18 al 19. Es el último capítulo de Juan. Jesús dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Tenía el sentido de una crucifixión. Dice que otros, extenderás tus manos y los atarás. Pero iba a ser, la tradición dice que fue crucificado. Habiendo vivido ya unos 37 años después de aquella declaración del Señor, supo que aún más inminente era su muerte, pero seguía fiel. Versículo 15 de 2 de Pedro 2. 2 de Pedro capítulo 1. Dice, también yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dijo que voy a ser diligente para que en cualquier momento, después de mi muerte, ustedes podrían recordar estas cosas. Aún cerca de la muerte, Pedro se esforzaba más en dejar escrito estas cosas, para dejar un legado. Y nosotros en nuestro estudio de 2 de Pedro estamos cumpliendo ese deseo de Pedro. Acercarse más a la muerte, Pedro corría más rápido, no bajaba la velocidad, la aumentaba, no quiso que lo recordaba a él, sino lo que enseñaba. Usted, pues, eso es bueno, Pedro. Me alegra que eres celoso para la verdad. Pero ¿cómo podríamos saber que lo que escribe es la verdad? ¿Cómo podríamos saber que lo que escribieron los apóstoles es la verdad? ¿Cómo podríamos saber que lo que los profetas escribieron es la verdad? ¿Cómo podríamos saber que tenemos una palabra segura? Hay muchas voces, muchas opiniones, muchas religiones y muchos maestros. ¿A quién debemos creer y por qué? Pedro responde. Y vamos a ver en versículos 16 al 18. La palabra más segura es verificada por testimonio presencial o ocular.
Por cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Mire lo que dice, empieza con ¿por qué? ¿Por qué? Hace conexión con versículos 12 al 15. La razón que Pedro les enseña, le recuerda y recuerda y recuerda hasta su muerte y aún después es porque él es absolutamente seguro de lo que enseña es la verdad. Decía, no seguíamos fábulas ingeniosamente inventadas. Ve aquí que está hablando en lo plural. No seguimos. Nosotros, aquí abraza a todos los otros apóstoles también, los otros escritores del Nuevo Testamento. Todos nosotros hemos experimentado esta realidad supernatural. Todos hemos tenido verificación personal de Dios mismo, de la verdad que enseñamos. No seguimos. No basamos lo que escribimos. Nuestra doctrina no se basa en las fábulas. No estamos tratando de engañar a nadie. Las fábulas ingeniosamente inventadas eran historias de mitología, de dioses, de creación, de eventos milagrosos. Pero los maestros falsos tratan de destruir a la confianza de las personas en la fe cristiana. Los falsos maestros etiquetan a las escrituras como un libro de mitos y fábulas. Usted lo ha escuchado. Tratan de destruir lo que los apóstoles enseñaban para que les creen a ellos los falsos maestros. Al hablarles de la seguridad de salvación y evangelio, estos no son fábulas, dice Pedro. Son verdad porque yo fui testigo, yo lo vi. La verdad es que todos los maestros fuera de la enseñanza de la Biblia, ellos están metidos en fábulas inventadas. Pero la Biblia no es una fábula. Esas fábulas son diseñadas no por hombres, sino por espíritus seductores. Es doctrina de demonios. El evangelio de la prosperidad es una doctrina de demonios. El evangelio de positivismo es una doctrina de demonios. No la escuchen, conozcan su Biblia. Versículo 16, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, no los escuchen a ellos, os dimos a conocer. La palabra aquí es un término técnico que significa impartir una nueva revelación. Pedro abrió misterio divino, algo escondido que ahora es descubierto. No es una fábula inventada. Que nos dieron a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros estaban atacando la enseñanza de la segunda venida de Cristo, diciendo que era una fábula. Si Cristo no volviera, nada tenía sentido. Su fe era vana. Pedro estaba preocupado de esa negación de la segunda venida de Cristo. Miren capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, pero Cristo vendrá, dice Pedro, en poder. Otra vez vemos a versículo 16. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Habla del poder. Cristo vendrá en poder. No puede estar hablando de la primera venida, porque como un bebé no había poder. Pero cuando venga la segunda vez, sí. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esa palabra venida tiene que ver con la llegada de un rey para quedarse. Pedro dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Fuimos testigos presenciales. Pedro y los otros apóstoles, en una experiencia supernatural, fueron espectadores selectos y privilegiados. Era lo que Jesús dijo en Mateo 16, 28. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. ¿Cuándo fue esto? Se refiere a Pedro dice en versículo 16, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No se refiere a la majestad de la presencia de Jesús con ellos en la tierra, pero era majestuoso. Ni la majestad de su presencia después de la resurrección, lo que los falsos maestros nunca vieron, sino se refiere a la gloria, el esplendor que Jesús tendría en su segunda venida. Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria, el esplendor de la segunda venida, en la transfiguración en el Monte Santo. Mire lo que dice en versículo 17 de segunda de Pedro 1. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Cristo recibió gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria se refiere a Dios mismo, hizo una declaración en voz alta, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios mismo afirmó, este es uno que es uno en esencia conmigo, proclamando que Jesús es Dios. Y ellos presenciaron este acontecimiento, escucharon a Dios hablar. Y como dice en versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vieron a Cristo en gloria, vieron a Moisés en gloria, representando la ley, afirmando a Cristo. Vieron a Elías en gloria, representando los profetas y los que nunca murieron, afirmando a Cristo. Y escucharon a Dios mismo afirmando a Cristo. Y Pedro estuvo ahí. Al hablar de la segunda venida, Pedro tuvo más que suficiente evidencia. Era testigo presencial, testigo ocular. Lo experimentó personalmente. Esto es información de primera mano de testigos que lo vieron. Pero la palabra más segura también es verificada por revelación supernatural. En versículos 19 al 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a parar ahí un momento. Dios no solo dependía en el testimonio ocular de los apóstoles para verificar, para verificar a lo que decía por medio de Pedro. Dios, por medio de su Espíritu Santo, administró el registro de todas aquellas experiencias de los apóstoles y de sus escritos para que en efecto y en verdad eran la revelación de Dios mismo. Tenemos testigos presenciales escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Revelación supernatural. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Versículo 19 que acabamos de leer. Tenemos también la palabra profética más segura. Se refiere a la totalidad de las Escrituras. Dios mismo ha enfatizado repetidamente que la palabra es una fuente suficiente de la verdad, sin errores, infalible, la verdad que nunca se cuestiona, validada por sí mismo. La palabra profética aquí se refiere a la totalidad de las Escrituras. La totalidad del Antiguo Testamento es una palabra profética hablada sobre el Mesías. En su totalidad apunta al Mesías. Como si como Cristo mismo dijo en Juan 5,
39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Es como Pedro dijera, si no me cree, vaya a las Escrituras. Hasta los judíos creyeron que la palabra escrita era la palabra más segura. La palabra profética revelada ya está establecida como la palabra de Dios. La palabra es una fuente más confiable que la experiencia jamás podría ser. Y aún la experiencia de los apóstoles. La experiencia de los apóstoles que Pedro se refiere en versículos 16 al 18 sirvió para mostrar que no escribían fábulas inventadas como hacían los falsos maestros. Eran testigos presenciales. La palabra, por el otro lado, escrita, es más específica, más detallada, más exacta, más completa que la experiencia de cualquier persona podría ser. Tenemos la palabra más segura. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron de la segunda venida de Cristo y confirmaron las profecías de los escritores del Antiguo Testamento. Pedro sigue aquí, dice, a lo cual hacéis bien en estar atentos, a lo cual va a estar expuestos a los falsos maestros enseñando lo que no es fácil discernir. Ponga atención a la palabra de Dios. Es su guía, es su muro de defensa. Dice, a ser atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar seguro. La oscuridad nos impide ver la verdad hasta que la lámpara, la antorcha alumbra. Si no conocemos a la palabra, somos vulnerables. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué se trata? ¿De qué se habla Pedro? La palabra es nuestra defensa segura hasta que Cristo venga en su segunda venida. Hasta que Cristo venga en toda su gloria. Cuando Cristo venga, no solo será visible el fulgor de su gloria, sino que también llenará nuestras vidas y despejará toda duda, toda pregunta que existe en nosotros. Tenemos la palabra más segura en las Escrituras. También tenemos la palabra más segura porque es inspirada por Dios. Es la revelación de Dios mismo. Los últimos 2 versículos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La evidencia de un maestro falso era que hablaba por sí mismo, inventaba sus revelaciones, inventaban sus profecías, no hablaba por Dios. Jeremías 23, 16 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y versículo 21 del mismo capítulo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Cómo sabemos la diferencia? Por la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Pero hay que entender algo. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los escritores de las Escrituras no eran como esos profetas. Ellos hablan por Dios. Las Escrituras no vienen de fuentes humanas, vienen de Dios. Entendiendo primero esto, si va a estar seguro de la palabra de Dios, ese es lo primordial que debe entender. Ninguna profecía de la Escritura se refiere a toda la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en su totalidad. Es de interpretación privada. No nace de la interpretación, no nace de las ideas humanas.
Ninguna profecía de la Escritura nace o tiene su origen en la interpretación propia humana, pero se preocupa con el origen de las Escrituras. Los profetas no las inventaron. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire el uso de ninguna y nunca. Ninguna palabra de profecía, ninguna palabra de Dios, nunca fue hecha por un acto de voluntad humana. La Biblia no es producto de los hombres. Al contrario, las Escrituras vinieron cuando santos hombres continuamente fueron movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. En Lucas 1:70 dice, como habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. El Espíritu Santo inspiró a los escritores, los movía hacia adelante y escribieron la palabra de Dios. Fueron hombres vivos, no eran plumas inertes, no eran pasivos, eran activos. Y a través de ellos, el Espíritu Santo escribió la perfecta palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces es el autor divino, el productor de la palabra profética, no el pensamiento humano ni la voluntad humana. Pero entonces no dice, no dejaré de recordarles de la defensa contra los falsos maestros. Yo no soy falso profeta, tampoco soy como ellos. En primer lugar, fui testigo presencial y ocular de la majestad de Cristo. Por eso sé de lo que hablo. Pero aún más, escribo como uno que fue movido por el Espíritu Santo, tal como todos los otros escritores de la Biblia. Por eso aquí es una palabra de revelación más segura, aún más que la experiencia de un apóstol. Cuidado, los falsos maestros ya están encima. Conozca las Escrituras. Es un muro de defensa seguro. Que escúdese detrás de la defensa de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te pido que tú nos ayudes a tomar el tiempo de conocer la palabra de Dios. Es la mejor defensa contra las falsas enseñanzas de los falsos maestros que están en nuestro alrededor. Te pido, Padre, que cada día estemos en tu palabra, que estemos entendiendo y conociendo tu palabra para que los falsos maestros no nos engañen, porque tenemos una palabra más segura que fue escrito por apóstoles de testigos presenciales y revelado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es una palabra más segura. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.